Pero varía con los niños más cortos, los ancianos más cortos, las personas con problemas inmunológicos más cortos, las personas desnutridas más cortos. Una persona con un sistema inmune normal, robusto, probablemente tenga los 12 días de periodo de incubación. Es variable. Muy bien, entonces ya saben qué es periodo de incubación. ¿Sí? Dentro de 3 meses que vuelva a dar otra charla porque apareció otra cosa rara, entonces les pregunto, ¿qué es periodo de incubación? ¿Sí? La infección puede cursar de forma asintomática, sin síntomas. La persona se infecta con el virus, pero no tiene síntomas. Es más peligroso porque no se sabe que está infectada. No se enfermó. Está infectada, pero no enferma. Esa persona sí es capaz de transmitir a través de la picadura del vector la infección, pero no tiene síntomas. O presentarse con una clínica moderada y no se han detectado casos mortales hasta la fecha. A diferencia de dengue, que tiene una alta mortalidad, el dengue hemorrágico, y el chikungunya, que tiene un poco menos de mortalidad, pero la tiene. Acá no se han descrito casos mortales en ninguna parte del mundo, pero sí es una enfermedad incapacitante. Bueno, cuando hay síntomas, los síntomas aparecen de forma aguda. En un momento para la persona se sentía bien y en un momento empezó a sentirse mal. Fiebre, como todas estas enfermedades virales, la fiebre. Y la fiebre la llamamos los médicos bifásica, como el lomo de un camello. Sube muy alto de cara, vuelve y sube muy alto de cara. Eso se llama fiebre bifásica. Es típica del dengue, pero también en esta enfermedad aparece de esa manera. Conjuntivitis no purulenta, o sea, no hay secreción ocular. Cefalea, dolor de cabeza. Mialgias, ¿se acuerdan qué es? No, ¿cómo que no? Ustedes ya saben. Dolor, cuando alguien está álgico es que está dolorido. Y músculos, dolores musculares, diartralgias, dolores articulares, parecido al dengue, parecido al chikungunya, dolores articulares intensos. Por eso es que es incapacitante. La persona no viene a trabajar, no puede venir a clase. Es una buena disculpa, no viene a las maestras rurales. Astenia es lo que tenemos todos en este momento. Ganas de no hacer nada. Le dice, ¿usted tiene astenia? No lo está insultando, le está diciendo, usted no tiene ganas de hacer nada. Y aluminamia también, que es no querer ni moverse. Exantema es un brote parecido del sarampión, pero es muy leve y desaparece rápidamente. Eso también ocurre en dengue y en chikungunya. Edema, inflamación de los miembros inferiores, y menos frecuente, un dolor retroorbitario, dolor intenso retroorbitario. Eso también pasa en dengue. En dengue también ocurre un dolor retroorbitario. Si alguien le ha dado dengue, alguien que se acuerde, pero dengue de verdad, no gripa y que le llamen dengue. Anorexia, ¿qué es anorexia? No, ganas de no comer nada. Vómito, diarrea o dolor abdominal. Entonces, es una enfermedad que realmente hace sentir a la persona mal, la incapacita. Entonces el virus Zika sí produce problemas. Perdón, estos síntomas que son
similares, por ejemplo, en el chikungunya, o en los otros, digamos que están agrupados todos con el mismo tipo de efectos físicos. Sí, producen más o menos lo mismo. Pero ninguno la muerte, ninguno lleva a extremo. El dengue sí puede producir la muerte, sobre todo en los casos de dengue hemorrágico. Chikungunya, rara vez, pero también la puede producir. Zika hasta el momento no. Puede producir la muerte. Dengue, de hecho, la mortalidad en dengue hemorrágico es alta. Menos en chikungunya. Ahora, fiebre amarilla sí la mortalidad es casi del 100%. Afortunadamente tenemos vacuna. Bueno, entonces, como son tan similares los síntomas, el diagnóstico se hace por laboratorio especializado, laboratorio de referencia que sea capaz de detectar los anticuerpos o el virus como tal. ¿Dónde se hace eso? Pues únicamente en Colombia hay un lugar capaz de detectar estas infecciones, que es el Instituto Nacional de Salud. ¿Ok? Ahora, si hay el antecedente epidemiológico, pues es fácil. Un buen médico hace el diagnóstico. Lo importante es saber que no hay un tratamiento específico. Este es el exantema, el brote. No se ve muy bien. Parece y eso causa que ardor, rasquilla, prurito, rasquilla, prurito. Y esta es la conjuntivitis. Muy normal, no hay secreción, hay una dilatación de los vasos sanguíneos de la conjuntiva, y eso es la conjuntivitis por virus Zika. Los síntomas no duran mucho, de 4 a 7 días. Los 7 días de no producción, de no trabajar, en una epidemia masiva, tiene un costo económico importante. Supongamos que 1 millón de colombianos sufren la enfermedad. Por 7 días de no trabajo, ¿cuántos días de incapacidad son? 7 millones. Se estima que los casos de chikungunya en Colombia, antes de finalizar el 2015, van a ser 1 millón. En este caso, si llegara el virus a Colombia, lo más probable, seguramente tendríamos el virus. Lo peor es que estos virus se quedan en las regiones donde están afectando, se quedan. Ya chikungunya es parte de nosotros, se quedó, como sucedió con el virus del dengue hace muchos años. Y esto también va. Son autolimitados. ¿Qué quiere decir autolimitados? Que por sí mismos los síntomas desaparecen. Y hay a veces algunas complicaciones neurológicas, autoinmunes, que son muy raras, muy frecuentes. No hay vacuna. No hay vacuna ni hay tratamiento específico. El tratamiento sintomático, reposo y acetaminofén. Nada más que acetaminofén, como sucede en el caso del dengue, como sucede en el caso del chikungunya. Bueno, eso es las alergias. Yo no soy médico de peso. Acetaminofén. ¿Por qué no otros medicamentos para controlar el dolor muscular y articular? Porque incrementan el riesgo de sangrado. Entonces, ni aspirina, ni ibuprofeno, nada de eso. Acetaminofén. Dolex. Nada más. Antihistamínicos. Loratadina. Desloratadina. Para controlar el prurito, la rasquiña secundaria al salpullido. Entonces, no se aconseja el uso de aspirina, de
debido al riesgo de sangrar. Ustedes que se la pasan viajando, no lleve aspirina a sus viajes, lleve acetaminofén. Prevención. Lo que hemos hablado siempre para dengue, chikungunya, ropa de manga larga en las zonas donde se sabe que está la infección, el uso de repelente, el toldillo, que es muy útil, y nada más. No hay nada más. Y se aconseja a los pacientes ingerir abundantes cantidades de líquidos. Entonces tenemos otro problema. ¿El virus qué? ¿Cómo se llama? Zika. Antes de viajar, las autoridades de salud pública deben aconsejar a los viajeros que se dirigen a zonas de circulación de dengue, chikungunya y Zika que tomen las medidas necesarias para protegerse de la picadura de mosquitos, como el uso de repelentes, ropa apropiada que minimice la exposición de la piel y el uso de insecticidas y mosquiteros. Es importante además informar al viajero sobre los síntomas de la fiebre por dengue, chikungunya o el virus Zika, que son igualitos en todos y que ya conocemos. ¿Cuáles son? Fiebre, cefalea, dolor retroocular, mialgias, artritis, conjuntivitis, anorexia, vómito, de pronto diarrea y sangrado eventualmente. Esta información puede proporcionarse por los servicios de medicina del viajero, las clínicas de viajero, páginas web. Esto lo vamos a colgar en la página web de Línea Agraria, el Ministerio de Salud, entidades gubernamentales y quien desee llevar esta información. Yo creo, doctor Davis, doctora Toro, que deberíamos sacar un folletito muy pequeñito de 1 o 2 páginas donde informáramos las formas de prevenir los síntomas de estas enfermedades y dárselo a la gente, a la población y tenerlos nosotros, porque es importante. Estas cosas se presentan y la población colombiana parece estar muy desinformada, porque la única forma de que aprende la gente sobre esto es en los noticieros y el periodismo no es que ayude mucho. Señor. El 70% del petróleo colombiano es, sí es por debajo de los 1000 metros. Sí. ¿Sí? Es decir, clima cálido. Sí. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que antes de viajar se está olvidando de los residentes en estas zonas, porque solamente a viajeros y no a todos. Residentes que están, por ejemplo, voy a decir, en Barranquilla, en Santa Marta, en Girardot, en la mesa, en Girardot. Bueno, pero es que nosotros vamos a viajar hacia allá. Pero, y a esos, ¿por qué no es verdad? Bueno, ¿qué prevenciones? Hemos escuchado que los depósitos de agua, que no tener llantas, limpiar de las albercas, en fin. Pero lo que a mí me llama la atención es que esta información que está dando es solamente para viajeros. Bueno, es que la estoy dando para ustedes, que son mi público objetivo, pero obviamente en cada zona endémica, o probablemente endémica en el caso de Zika, tiene que estar los servicios de salud atentos a educar a la población. Es que yo te digo una cosa, tú acabas de decir, bueno, usen camisa manga larga, pónganse un gorro, tápense todo lo que puedan, ¿cierto? Algo así, ¿cierto? Si un habitante de tierra caliente, vamos a poner que Barranca Bermeja, hasta los codos, pues, ¿cómo puede habitar así? Bueno, no sé nada. Después saquemos como algo, pero se tiene una formulación bien importante. ¿Sí? Por lo tanto, las mujeres, las niñas viven con los esqueletos, ni descubiertos, que ropa ni que nada. ¿Sí? Con ese calor, ¿cierto? Pero
qué recomendaciones, aparte de los depósitos de agua, ese tipo de cosas. Estas son medidas preventivas las que hay que tomar en ese tipo de regiones y son campañas locales las que se tienen que desarrollar. Como bien tú dices, lo mismo pasa que pasa en Cuba con el mosquito de Haití, pero se sabe dónde él vive y es un mosquito o un zancudo limpio. ¿Limpio por qué? Porque vive en aguas limpias, es decir, en depósitos de aguas limpias. En Cuba hay un fenómeno que son las llamadas mesas espirituales que tienen muchísima gente montada en su casa, que son vasos llenos de agua que pueden ser el vividero fácil de esos zancudos. Y como el Estado no puede ir en contra de la religión, entonces ¿qué hizo el Estado? Pues creó una sustancia que se llama abate, y donde quiera que haya un depósito de agua, pues toca echar el abate. ¿Y qué es el abate? Una sustancia que impide el crecimiento del mosquito, del zancudo. Entonces, es mediante políticas de fumigación también. Uno sabe que el zancudo no está a 24 horas funcionando, no, él funciona en ciertos horarios, o son los horarios más críticos. Pues en esos horarios donde uno tiene que tomar las medidas preventivas y enseñarle a la ciudadanía que en ese horario es cuando más tiene que protegerse. Y si va a hacer una campaña de fumigación y el zancudo sabe que el horario es entre 5 y 8 de la noche, no voy a fumigar a las 4 de la tarde si no va el zancudo. Entonces, a través de políticas públicas como único se puede controlar ese tipo de... Porque nadie puede obligar a nadie a ponerse una camisa de manga larga cuando se está abajo del calor. Eso ocurre nomás en el desierto del Sahara. Pero fíjate, hay técnicas especiales que no dan tanto calor. Sí, sí. Ahorita que están sacando insectos modificados genéticamente, ese tipo de campañas, ¿qué tan efectiva es esa producción de insectos modificados precisamente para que no crezca esa población de insectos que transmiten enfermedades? No sé cómo les habrá ido con esas nuevas cepas que están sacando de insectos. Todavía es muy incipiente el desarrollo, los procesos de investigación en estos temas. Sí hay avances, pero no es fácil. El tema no es nada fácil, sobre todo porque las poblaciones de estos vectores son muy grandes, enormes. Existe en algunas enfermedades que se llama control biológico. Es muy útil, los agrónomos lo conocen bien, en plagas para plantas, el control biológico. Pero en este tipo de cosas todavía estamos un poco quedados, todavía nos falta conocer más, investigar más. En sí, también solo es un serotipo. O sea, si me da ya quedó inmune. Una sola vez. A mí me parece lo importante es destacar, ¿verdad?, lo de la aspirina, porque acuérdense que la gente le suma la aspirina como si fuera acetaminofén, somos muy discriminados pues, para usar ciertos medicamentos. Sí, la gente no debería automedicarse en ningún caso, ni siquiera. Ya uno tómese una aspirina que es lo mismo, Y tal no cual, es lo mismo. es lo mismo. Ya. No, eso sí me parece importante destacarlo. Muy bien, creo que era lo último. Sí. Entonces, queda la presentación ahí en el computador. Y, bueno, vendrán nuevas cosas. Seguro que en pocos meses hablaremos de otros. Qué bueno. Me presento, yo soy microbióloga industrial egresada
información y entre internet me pareció muy interesante decir, bueno, una bacteria que produce polímero, que produce plástico muy caro. Me pareció muy interesante, contacté a mi profesor y me aceptó y desde el 2013 estoy trabajando con él, estaba trabajando con él en biopolímeros. Entonces, voy a comenzar. El título del seminario de hoy es herramientas biotecnológicas para la producción del polímero cercano. Herramientas biotecnológicas son muchas las que se han utilizado tanto para la producción de este polímero como para el mejoramiento de sus características físicas y químicas. Y cuando en el laboratorio siempre los que trabajamos con polímeros cercanos, con biopolímeros, decimos que hoy en día estamos viviendo una era, la era del plástico. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea, específicamente todo está hecho de una u otra forma de plástico. No sé si ya estamos alimentados, estamos comiendo plástico de una u otra manera. Exactamente, todo lo que nos rodea, absolutamente todo, equipos, sillas, envases, la aeronáutica, todo está compuesto de plástico. Y ese plástico en su mayoría es de petroquímico. Entonces, el consumo de plástico está directamente relacionado con el desarrollo de los países, el desarrollo científico, el desarrollo económico, el desarrollo tecnológico. Como estas áreas han venido creciendo en los años, el consumo de plástico no se queda atrás y también viene creciendo, pero a pasos agigantados. En los años 60 el consumo era de 1.5 millones de toneladas, en los años 20 era de 100 millones, en el 2010 es de 150 millones de toneladas al año a nivel mundial, y se espera para el 2015 que el consumo sea de 330 millones de toneladas. Siempre molestamos en el laboratorio que esta era la era del plástico. Entonces, ¿cómo está dividido ese consumo de plástico a nivel mundial? Decimos que el mayor consumo lo tenemos nosotros en el área de envases y empaques para alimentos, empaques para todo tiene plástico. Envases para vasos desechables, para platos, para cucharas, para todo. Seguimos con la construcción, que también utiliza plástico. Un tipo de consumo, automóvil, electroelectrónicos y muy pequeño la parte de la medicina. Esto se ve todo muy bonito, los plásticos son muy versátiles. Ellos se desarrollaron ¿para qué? Para sustituir otros tipos de materiales como los metales, las cerámicas, algunos compuestos naturales, pero el gran problema de todo es su disposición final. ¿Cómo es que los vamos a descartar? Ese es el problema. Y decimos que el 90% de los rellenos sanitarios en los países en vías de desarrollo están compuestos por qué? Por polietileno, por cloruro de polivinilo, por poliestireno, que son xenobióticos. Y esos xenobióticos son recalcitrantes y no permiten que sean degradados por bacterias, por microorganismos. Por lo tanto, ellos permanecen por mucho tiempo en el ambiente. Principalmente porque son plásticos con un alto peso molecular. Pero se tiene calculado más o menos cuál es la vida útil del plástico. Depende del tipo de plástico, pero son de 100 años a más. Depende del tipo de plástico, pero sí. Entonces decimos que los rellenos sanitarios están compuestos por este tipo de sustancias que permanecen en el ambiente por más de 100 años, que producen
reciclan absolutamente todo, hasta las colillas de cigarrillo allí lo reciclan. Y hay una campaña bastante grande que le indica a uno luego cómo debe reciclar, cómo debe separar, en qué días tiene que sacar el reciclaje. Hay ya empresas encargadas de colectar ese tipo de reciclaje, pero pues eso todavía es un método insuficiente porque pues ya ven cuáles son las consecuencias. Por todas esas cosas necesitamos una demanda social, una demanda ambiental para sustituir este tipo de plástico. ¿Qué hacen con ese material reciclado? Eso bueno, en algunas partes lo pican y lo hacen para compostar en algunas partes, pero pues eso se demora bastante en degradarse, pero ya picado ya se demora menos que una botella. Y en otras partes, por ejemplo, ese material, los plásticos, los envases de gaseosa, esas cosas, los utilizan para como materas también, todos como materas, las cortas las utilizan como materas. En Bucaramanga y Medellín las luces navideñas, buena parte de ellas las utilizan como empaque reciclado de botellas. La decoración de navideña en Bucaramanga es con barritos de... Lo que hacen en Brasil también es el famoso carnaval. Ellos todas esas carrozas que muestran, todo es un material reciclado. Nada es así nuevo, todo recolecta. Lo único que se reciclar son las plumas, que son materiales de los pavos, pero todo es un material reciclado. Recolectan durante todo el año para hacer esas famosas tablas. Y se puede reutilizar. Reutilizar, pues, Porque digamos que una carroza tiene un objetivo, pero después de que se acabe el carnaval, ¿qué? sí, ahí vuelve al relleno sanitario y todos los problemas. O sea, no todo, infelizmente, se puede reciclar, no todo se puede reutilizar. En la construcción, como medios alternativos, se está utilizando material plástico con cemento para empezar a hacer construcciones urbanas en lugares cálidos. También se está utilizando mucho los plásticos para hacer construcciones resistentes a ciertos efectos de explosiones y demás cosas. Sí, yo hace poco vi una casa hecha de botellas de plástico que se mezcla con cemento. También se utiliza para hacer pavimento, por ejemplo, las llantas las pican y las utilizan también como pavimento. Hay muchas cosas, pero no es suficiente porque somos malos consumidores, inconscientes que los consumidores. Entonces, necesitamos alternativas, necesitamos polímeros que se degraden rápidamente. Lo importante es que no sufre una presión osmótica, no se va a romper. ¿Por qué? Porque el polímero en su alrededor tiene enzimas que regulan la cantidad y el tamaño para que no sufra una explosión la célula. ¿Y para qué ellas hacen esto? Para que cuando no tengan en el medio fuente de carbono que no tengan que alimentarse, ellos lo utilizan para autoalimentarse y para reproducirse más una, dos o tres divisiones celulares. ¿Hasta ahí más o menos? Los grandes los acumulan en una estructura parecida a la población. Me imagino que sí, es como las esporas, pero las esporas son las celulares. Son las celulares.
Sí, por ejemplo, sí, porque hay acumulaciones en la forma. Sí, se va acumulando el polímero, se van formando las cadenas del polímero, se va acumulando y va creciendo. Ese polímero es amorfo, o sea, las cadenas no son, no tienen una forma regular, sino son muy irregulares, es una forma amorfa. Y ese polímero entonces, por esa forma amorfa, esas enzimas son las que regulan el tamaño y la forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para la formación hay una vía metabólica que forma, pero que al mismo tiempo lo degrada. ¿Entiendes más o menos? Ella produce el polímero, pero hay un proceso también que lo degrada, es un proceso cíclico. Sin embargo, las tasas de acúmulo de producción son más altas que las tasas de degradación. ¿Cómo es la síntesis? Es un poco complejo, bastante complejo la síntesis. Son rutas metabólicas, vías metabólicas, son enzimas, son genes, son todo. Pero pues aquí lo voy a simplificar lo más mínimo posible para que entendamos todo. La síntesis de PHA, entonces, de polidrosecanoto se realiza dentro de la célula. Se puede realizar por 3 vías metabólicas específicamente. Una es la degradación de carbohidratos. Sí, su fuente de carbono son los carbohidratos, sacarosa, glucosa, fructosa, en fin. Una es la degradación de ácidos grasos. Sí, su fuente de carbono, pues, por ejemplo, son óleos vegetales, la carola, el aceite de girasol, el aceite los residuos de la casa, por ejemplo. Ellos producen el polímero por esta vía y la otra es la síntesis de ácidos grasos, síntesis. ¿Qué es lo que tiene en común esto? Que va a generar un precursor que se llama hidroxiácido-CoA, que es el precursor que va a generar los polidrosecanoatos. En estas vías son 3 enzimas importantes las que hay que aprender y que durante
obtenemos a partir de residuos de fuentes de carbono polímeros de clase media o grande, vamos a tener polímeros que con una temperatura más amplia, temperatura de fusión, un rango más elevado, una temperatura de transición vítrea también más elevada, va a ser más aplicado a diferentes instrumentos, equipos. Hasta ahí. El que ese polímero sea más o menos maleable o más o menos duro, ¿incide en el tiempo de degradación? ¿O igual sigue siendo un polímero que se degrada menos y mucho menos tiempo que un polímero? Sí, cuando el polímero sí es más duro, el tiempo de degradación va a ser... O sea, puede ser muy similar a los que se utilizan actualmente. Exactamente. Si es un polímero como el 3HB, es un polímero duro, su tiempo de biodegradación va a ser más elevado que, digamos, el copolímero que es más flexible. Pero ¿qué es lo que, por qué esa diferencia? Va a depender de qué? De la fuente de carbono que yo le dé al microorganismo y del microorganismo que yo voy a utilizar para formar ese polímero. Por ejemplo, el rastoneutrofa es un microorganismo que siempre me va a producir ese polímero independientemente de la clase de fuente de carbono que yo le dé a ese polímero que es chévere. Pseudomonas, por ejemplo, si yo le doy ácido grasos, ella me va a producir polímeros de cadena larga, de cadena media, que las clasificamos. Pero, por ejemplo, por transformación genética, arrastoneutrofa, que siempre me va a producir ese polímero, si yo la modifico genéticamente, ella me puede producir ese más otro polímero formando un copolímero, que es lo que todos deseamos porque tiene más aplicaciones. Perdón, pero asumo que el hecho de que estos polímeros son de origen, digamos, natural, Sí. la degradación es muchísimo más rápida que los derivados de petroquímicos, ¿no es cierto? Muchísimo. Por ejemplo, es muy difícil decir con certeza, bueno, este polímero me va a dejar en 80 días, porque va a depender de ciertas condiciones que más adelante les voy a decir. Pero, por ejemplo, el 3HB, que es el como más resistente, se han hecho estudios que más o menos en 90 días ya hay una degradación de 62%, dependiendo pues, de las condiciones en que estén. La producción industrial, me imagino que estos son modelos de laboratorio, ya la producción Sí, es hay más. producción industrial ya. ¿Ya? Más adelante, en Estados Unidos hay una empresa que se llama Metabolis, que ellos ya produce comercialmente ese polímero. En Brasil hay una empresa que se llama PHB Industrial, ella produce 10.000 toneladas al año. En China hay otra, Protein Carbon, hace unos pequeños compuestos para productos personales de higiene. Y bueno, sí hay... ¿Y los costos de producción son similares o mucho más elevados? Bueno, ahí vamos, para allá vamos. Para allá vamos. Entonces aquí es una tabla que no se ve nada, que simplemente es para comparar los polímeros que nosotros producimos con los polímeros de origen petroquímico. Su temperatura de fusión, la temperatura de transición vidrio, la resistencia y
de plástico de polímero en cadena larga, que tiene 8 carbonos en su estructura. Con esto se puede hacer plástico bolsas para supermercado. Ya entonces... Una pregunta, ¿hay ciertos tipos de plásticos o contenedores para consumo que vienen marcados como BPA free, de un bisfenol? ¿Esos estarían también incluidos ahí o el tema del BPA es mucho más costoso? No, la verdad, ustedes han visto que en los supermercados dicen biodegradable, bolsa biodegradable. No es cierto. No es cierto porque en realidad solo 2 tipos de polímeros son totalmente biodegradables. Uno es este y el otro es el producido por el ácido PDA. De resto ninguno es biodegradable. Nos engañan. Entonces, ¿ese PPA qué es? No sé qué es PPA. BPA, bisfenol, lo enumeran. Entonces hay unos contenedores plásticos para consumo de agua entonces que vienen libres de BPA y digamos que se desmitifica un poquito el tema de que los contenedores plásticos sueltan un químico que es cancerígeno, que es nocivo para la salud, entonces se viene BPA free. Sí, pero entonces ese ya es como abordar otra área que digamos que no sea nocivo para la salud, pero sigue siendo nocivo para el ambiente. Entonces, ahí prefiero el ambiente o prefiero mi salud. Pero en realidad todas las bolsas que nos dicen biodegradable no es. Ya entrando más en estrategias biotecnológicas, más técnicas, en el laboratorio y en muchos laboratorios que producen polímeros y acanoatos y en las industrias, se realiza una serie de estrategias para producir este polímero a menor costo y para mejorar sus propiedades físicas y químicas. ¿Por qué lo digo? Porque la producción comercial de este polímero, su precio es muy elevado comparado con el plástico petroquímico. El kilo hoy en día el kilo de este polímero está a $4 kilo, mientras que el polímero de origen petroquímico está a $1.5. Y pues todavía no tenemos la conciencia que si nos dan una bolsa biodegradable totalmente que vale $4 o nos dan una bolsa que no se degrada por 1.5, pues ¿qué hacemos? Prefiero comprarle a 1.5 y no a la de $4. Entonces las estrategias encaminan ¿a qué? A reducir los costos comerciales. ¿Qué se ha hecho para reducir estos costos? Y sí se ha logrado, porque en los años 90 esa bolsa, ese precio, ese kilo